¿Quién fue César Vallejo? César Abraham Vallejo Mendoza, ídolo del Perú. Su niñez fue económicamente baja, pero eso no fue un impedimento para que él pudiera forjar sus habilidades en la poesía literaria. Fue hijo menor de 11 hermanos. César Vallejo quería escoger el sacerdocio, una alternativa que sus padres le dieron, pero el destino no quiso que sea un sacerdote, sino que siguiera el camino de la poesía literaria, que ahora se ve plasmado en una gran cantidad de sus obras literarias. De niño estudió en el centro escolar número 127, en su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. Ingresó en 1913 a la Universidad de la Libertad, Trujillo, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Por aquellos años se asoció al denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Aye de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros. En 1918 viajó a Lima para estudiar doctorado en la Facultad de Letras y Derechos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. César Vallejo, considerado el representante máximo del vanguardismo en el Perú, deseaba viajar a Europa y lo hizo en el año 1923. Estuvo por diversas ciudades europeas como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. Lejos de nuestro país, escribió Rusia en 1931, Reflexiones al pie del Kremlin, así como una obra de teatro llamada Lookout. Este mismo año se afilió al Partido Comunista Español y también escribió una novela sobre la explotación de una comunidad de indios titulada Tungsteno. César Vallejo nunca volvió de Europa. Él vivió entre ciudades como París y Madrid, escribiendo poemas, ensayos y artículos periodísticos que enviaba a distintas revistas europeas. Por ello, Luis Alberto Sánchez comenta que Europa fue muy terrible para César Vallejo. Un hombre como él, tan sencillo, tan contemplativo, sin inquietudes políticas, una persona tan generosa y tan discurrida, no encontraba qué hacer. Hasta que un día, en 1931, él, inscrito en el Partido Comunista de España, es nombrado corresponsal y sigue muy de cerca las acciones de la Guerra Civil Española. Es ahí donde escribe su poema más político titulado España, aparta de mí este cáliz, que es publicado póstumo a su muerte en 1939 e impreso por los soldados del ejército revolucionario. El gran poeta César Vallejo murió durante la mañana del 15 de abril de 1938 en la clínica del Boulevard Arago de París, donde había ingresado 3 semanas antes sin que el equipo de médicos encabezado por el Dr. Leimer hubiese podido establecer el diagnóstico del misterioso mal que lo mató lentamente. Los resultados de las pruebas de sangre y otros análisis clínicos y radiográficos resultaron inútiles para aclarar la causa de su enfermedad. Según Georgette Vallejo, esposa del poeta, el doctor Leimer le dijo: veo que este hombre se muere, pero no sé de qué. A falta de un diagnóstico médico para explicar las causas de su prematura muerte, abundaron otros diagnósticos establecidos por amigos, poetas, escritores, músicos e historiadores. Unos dijeron saber que había muerto de tuberculosis, otros de sífilis secundaria, o fiebre amarilla, o malaria, o peludismo,
diagnósticos que en la clínica Arago había descartado en los 23 días que estuvo hospitalizado ahí. A lo largo de su vida abarcó prácticamente la mayoría de géneros literarios. César Vallejo escribió poesía, narrativa, novelas, cuentos, teatros y ensayos, sin mencionar que en su labor periodística elaboró crónicas y artículos. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de letras en el Perú. La poesía es donde César Vallejo alcanza su verdadera expresión y teniendo distintas etapas tales como modernista, vanguardista y una etapa final revolucionaria y de un compromiso social. Encuadrado en el realismo socialista, escribió varios poemas. Uno de ellos era España, aparta de mí este cáliz. Este poema se escribió en 1937 y fue publicado póstumo a la muerte de César Vallejo en 1939. Es, sin duda alguna, el más eminente homenaje que se le haya rendido a la madre patria con motivo de la Guerra Civil Española. El marco histórico del conflicto, durante el cual fue hecho, radica en la voluntad de armonizar el cristianismo y el marxismo. Muchos conocen el nombre de este poema, pero ¿por qué lleva ese nombre? El título se inspira en un pasaje de los Evangelios, cuando Cristo es crucificado de cuerpo y alma, se dirige a Dios su Padre diciendo: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, siendo el cáliz una referencia al dolor. César Vallejo veía una similitud entre el sufrimiento del miliciano republicano y Cristo, destinados ambos a sacrificarse por su pueblo. Constructores agrícolas, civiles y guerreros, de la activa, hormigueante eternidad. Estaba escrito que vosotros haríais la luz, entornando con la muerte vuestros ojos, que, a la caída cruel de vuestras bocas, vendrá en 7 bandejas la abundancia. Todo en el mundo será de oro súbito. Poema 1. Himno a los voluntarios de la República. España, aparte de mí, este cáliz, no es un canto hacia las batallas, ni una alabanza hacia las hazañas de los guerreros. Este poema no es más que una contemplación alucinada de Vallejo hacia el martirio de un pueblo en la cual se tiene esperanza, que póstumo a los hechos renazca una nueva luz que los ilumine. Entrelazándose hablarán los mudos, los tullidos andarán. Verán ya de regreso los ciegos, y el pálpito escucharán los sordos. Sabrán los ignorantes, ignorarán los sabios. Serán dados los besos que no pudisteis dar. Solo la muerte morirá. Poema 1. Himno a los voluntarios de la República. Masa es uno de los más célebres poemas de esa colección. El poeta apelaba a la misericordia y piedad de los hombres para vencer la muerte. Vallejo creía que el amor universal haría ese milagro. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. César Vallejo falleció durante abril de 1938, justo en el momento en el que las tropas franquistas llegaban por medio de Vinaroz al Mediterráneo, partiendo así en dos a la España republicana. Quizá tiempo antes, César Vallejo intuía el final de esta contienda, haciendo referencia en su poema a los inocentes con la denominación de niños del mundo. Si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. En el poema Guitarra, Vallejo nos expresa cómo las relaciones sociales, laborales se deforman y cada vez más se materializan, ya que al hombre no se le da su condición de persona, sino más bien se le compara con una máquina o un instrumento para que llegue así a un fin lucrativo. El placer de sufrir, de odiar me tiñe la garganta con plásticos venenosos. Más la cerda que implanta su orden mágico,
su grandeza taurina, entre la prima y la sexta, y la octava mendaz, las sufre todas. El placer de sufrir, ¿quién? ¿A quién? ¿Quién las muelas? ¿A quién la sociedad? ¿Los carburos de rabia de la encía? ¿Cómo ser y estar sin darle cólera al vecino? Vales más que mi número, hombre solo, y valen más que todo el diccionario, con su prosa en verso, con su verso en prosa, y tu función águila, tu mecanismo tigre, blando prójimo. El placer de sufrir, de esperar esperanzas en la mesa, el domingo con todos los idiomas, el sábado con horas chinas, belgas, la semana con 2 escupitajos. El placer de esperar en zapatillas, de esperar escondido tras de un verso, de esperar pujanzas y mala polla. El placer de sufrir, zurdazo de hembra muerta con una piedra en la cintura, y muerta entre la cuerda y la guitarra, llorando días y cantando meses. Si bien es cierto, España, aparta de mí este cáliz, no es un canto de guerra ni mucho menos una oda hacia un conflicto bélico, estamos ante un poema en el que se arenga al pueblo a luchar por sus ideales, unos ideales centrados en la justicia, centrados en el amor y sobre todo en el que de una manera conjunta lo esencial sea la prosperidad de un país, que el pueblo gane sobre todos los aspectos, tanto económicos como desde un punto de vista social, cultural, entre muchos otros. Un pueblo orgulloso, culto, formado y próspero es un pueblo que jamás va a permitir que todo lo que ha conseguido se lo lleve un gobierno dictatorial, un gobierno usurpador de la libertad y de los derechos, como lo fue el gobierno franquista. Para César Vallejo, el futuro son los niños, las nuevas generaciones por las que hay que luchar cada día. Hay que formarlos a nivel intelectual desde todos los puntos de vista, para que sean esa punta de lanza con la que podamos abrir un nuevo camino hacia un mejor país, para una sociedad en la que, como no podía ser de otra manera, consiga la prosperidad y el mejor camino para un mejor futuro. La óptica de César Vallejo y la manera en que lo expresa